Bienvenidos una vez más para todos los que se agregaron después que comenzó el culto. Bienvenidos y gracias por participar de esta fiesta juntos, ¿sí? Por ser uno más en la presencia del Señor. Y qué lindo que podamos estar compartiendo este tiempo de oración, de estar adorando la presencia del Señor y juntos, como el Señor le agrada. Y cantamos en esta canción, yo quiero ser más como tú, ¿no? Y qué lindo. Y para lograr esto es que tenemos que ser perseverantes en las cosas del Señor. Perseverantes en poner por acción lo que recibimos de Dios, lo que recibimos a través de la palabra, para que podamos ser cada día más como Jesús, como el Señor. Y saben que justamente en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, el autor dedica un espacio a una exhortación a la perseverancia, a perseverar en las cosas de Dios, a perseverar en ser obedientes a Dios, en cumplir con lo que Dios trae en nuestros corazones. Y miren lo que dice, vamos a leer a partir del versículo 15, 16 tan solo, del capítulo 12, y dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura y primogenitura. Y qué bueno es que podamos reflexionar un poquito en esto, ¿no? ¿Qué nos quería decir este hombre de Dios cuando escribe esta palabra? Que no seamos como Esaú. ¿Y cuál fue el error que cometió Esaú? ¿Qué fue lo que pasó con la vida de Esaú para que aquí el escritor bíblico nos recomiende, nos exhorte a que no sea que nos confundamos, que creamos que estamos haciendo las cosas de la mejor manera y resulta que estamos equivocados, como lo estuvo Esaú en su momento? Y si nos remontamos a Génesis 25, del 29 al 34, nos cuenta esa famosa historia de cuando Isaac, ¿se acuerdan que Isaac era esposo de Rebeca? Tenían dos hijitos, Jacob y Esaú. Y resulta que uno de sus hijos le gustaba la caza, la pesca y las habilidades, que era Esaú. Y por eso su papá lo prefería, era el preferido de su papá, de Isaac. Y en cambio Jacob le gustaba, dice la palabra, andar entre las tiendas. Era un hombre de su casa, no le gustaba mucho salir a pescar, a cazar, se quedaba en la casa mejor. Y entonces era el preferido de Rebeca. ¿Sí? Y lo primero que quería decir, ¿no?, que para los que somos papás, es que bueno es que nuestros hijos son todos iguales. El primer error que cometieron estos papás, nos muestra la palabra de Dios, en hacer preferencias por uno de sus hijos. Y que bueno es como papás podamos bendecir de igual manera, para que no creemos rencores ni raíces de amargura, como dice la palabra, de nuestros hijos, por nuestra mala actitud o nuestra mala forma de ejercer nuestra paternidad. Así que esto entre paréntesis, ¿no?, para que sepamos que nuestros hijos son iguales, que nuestros hijos merecen nuestro amor y necesitan nuestro amor, nuestro apoyo, nuestro cariño, para poder crecer como el Señor quiere. Y resulta que dice esta historia que estamos allí leyendo en Génesis 25, de que Esaú fue a cazar y cuando vino hizo un guiso y le vendió la primogenitura a Jacob por un guiso. ¿Sí? Se lo dio al padre y el padre después bendijo a Jacob. Jacob fue un vivo, ¿no? Lo engañó al papá, engañó al hermano y obtuvo esa bendición de su papá, de Isaac. Y después Esaú aparece, pero ¿cómo? ¿No tienes algo para mí? Otra bendición más, solamente a él lo vas a bendecir. Y se fue enojado de la presencia de su papá porque no pudo Isaac bendecirlo. Y dice, no, ya mi bendición se la di a Jacob. Así que no puedo hacer nada por vos. Y yo quería que reflexionemos brevemente en este acto de Esaú, porque ustedes saben que después de este rencor que hubo entre los hermanos, surge el pueblo de los edomitas. Cada vez que leen la palabra de Dios, porque Edom le hizo mucho mal al pueblo de Dios, fue un rival del pueblo de Dios, y nació a partir de Esaú, este pueblo. Y mucho, mucho mal le hizo en todo el desierto y en todos lados ese pueblo al pueblo de Dios. Y este pueblo nació de ese rencor, del rencor que había entre Jacob e Esaú. Y yo quería que reflexionemos en unas cositas nada más para ver qué fue lo que le faltó a Esaú para poder cumplir con el plan del Señor, para no perder esa bendición preciosa
que no nos salgamos del hecho de la cultura de ese momento. Era importantísima ser primogénito, era importantísimo recibir la bendición del papá, era importantísimo para todo, en todo sentido, había una autoridad, había un grado de derecho por ser el primogénito, y Saúl lo perdió todo por no tener la visión correcta, o por carecer de visión, o por tener la visión errónea, y visión es una percepción de la realidad. Poder ver verdaderamente y entender la realidad. La palabra de Dios nos lleva, el Señor Jesús dice, conoceréis la verdad, para que ya no sean engañados, para que tengan una visión correcta de lo que verdaderamente está sucediendo en la humanidad, lo que está sucediendo en el mundo, de cuáles son los planes de Dios. Y yo noté un par de cositas acá, y lo primero es que Saúl se enfocó solamente en el aquí y ahora, convencido de que por el mañana no hacía falta ocuparse. Ese fue su error, su falta de visión, de creer que lo importante es lo que estaba sucediendo en ese momento y lo demás no tenía importancia, no era trascendente. Y qué error, ¿no? Qué error que muchas veces también cometemos los hijos de Dios hoy día. Que nos concentramos en las cosas que son de ahora, de este momento, de las necesidades de hoy, y nos olvidamos que lo que realmente importa es que el Señor tiene un plan para nuestras vidas, y ese plan incluye una eternidad. Y el enemigo logra quitar nuestra percepción de esa realidad, y nos metemos de lleno y le damos primer lugar a las cosas de hoy. Y le creemos a las mentiras de los hombres, a la mentira de Satanás, y nos envolvemos en esos dichos, en esas mentiras que quieren saber verdad, y perdemos de vista nuestra verdadera, lo que verdaderamente tiene importancia para nuestras vidas, que es la eternidad, que es entender los planes de Dios, que es entender Efesios 6, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y seguimos peleando con las personas, enojándonos con las personas, y creyendo que dependemos de lo que decidan los gobiernos, cuando nuestra meta, según el plan de Dios, tiene que ser la eternidad, y entender que Dios es el que nos ministra, es el que nos provee, es el que nos da autoridad por sobre todas las cosas. Pero ¿cómo logra hoy día el enemigo, ¿no? Que perdamos de vista la eternidad y nos concentremos en el día de hoy, en el hoy, en qué pasará mañana, y qué pasará con este gobierno, y qué pasará con esto, y qué pasará con lo otro, cuando sabemos que tenemos un Dios que va por encima de todas esas cosas que resultan siendo triviales. Si podemos entender la realidad y tener visión, tener percepción de lo que realmente ocurre en el mundo espiritual, estas cosas pasan a segundo lugar. Porque lo primero es poder estar en comunión y en armonía con nuestro Dios. ¿Sí? Y Esaú justamente creyó que lo más importante era salir a cazar y traer algo para el padre, y perdió de vista que en ese momento, en ese día, el papá iba a impartir su bendición. Y él se la perdió, pensando en otras cosas, pensando un montón de otras cosas, perdió la bendición que su papá iba a lanzar en ese día. Lo segundo que quería ver, que se apoyaba en su propia fuerza y en su primogenitura, más que en el plan de Dios. Lo que veníamos hablando, de que él decía, yo soy primogénito y ya está, ya fue. A mí mi papá me va a bendecir porque soy primogénito, y yo soy el más fuerte porque yo soy el que sale a cazar, yo soy el que trae la provisión, y sin embargo, perdió de todas maneras esa bendición tan preciosa de Isaac. Porque él puso su vista en su fuerza. Yo puedo, yo soy, como hoy nosotros los cristianos mencionamos, pero yo estoy preparado, porque yo soy cristiano hace 20 años, porque yo pasé por todas, porque yo, y resulta que nos olvidamos de lado, o dejamos de lado, mejor dicho, del que sabe todas las cosas verdaderamente es nuestro Dios. Y nosotros necesitamos ponerlo en primer lugar, antes que nuestras propias decisiones, antes que nuestro propio entendimiento, antes que nuestras propias capacidades, saber que el Señor es mucho más. Si yo me creo muy capacitado, si yo me creo muy preparado, si yo me creo que soy muy sabio, te digo una cosa, el Señor es mucho más. Podés confiar en Él y seguir reposando en Él, porque no hay nadie que sepa ni entienda como entiende nuestro Dios. Así que dejar de lado el creernos que somos mejores cristianos, que porque yo esto, porque yo ayuno, porque está muy bueno todo eso. Pero nunca te apoyes en esas cosas. Apoyate en el plan de Dios. No pierdas de vista la realidad de lo que Dios ha planteado, la realidad de lo que Dios preparó para que nosotros pudiésemos andar en esas cosas que Él preparó
desde la eternidad. ¿Sí? Tercero, que la falta de visión lo llevó a ceder lo más importante por lo inmediato. Sin darse cuenta, lleva arrastrado por la circunstancia, lo llevó a preocuparse por lo del momento y perdió lo eterno. ¿Y cuántas veces nos pasa como cristianos, ¿no? Que hay momentos cuando acá el escritor de Hebreos dice y nos exhorta a que seamos perseverantes en el Señor, justamente es esto, no perder de vista lo que es eterno por lo inmediato, porque es soluciones de cosas pasajeras, de cosas por momentos. Hoy hablamos con María de los Ángeles y decíamos, ¿no?, que el pasaje por esta vida es de a ratos. Anoche con Paola también, que nos visitó, y decía las mismas palabras, ¿no? Dice, a veces nos preocupamos por esto que es pasajero, y nos dejamos de conseguir nuestro galardón para lo que es eterno. Porque nos tiene tan absorbido lo que pasa hoy, nos tiene tan ocupado lo que pasa hoy, que perdemos de perseverar en las cosas que son de Dios. Perdemos de perseverar en lo que realmente nos conviene, en lo que realmente es importante. ¿Por qué? Porque es eterno y porque corresponde al plan de Dios. Va más allá de todo hombre, de todo gobierno, de toda ciencia, de toda filosofía, de toda psicología, porque es el plan de Dios. ¿Sí? Es el plan de Dios que está preparado para nuestras vidas. Y si nosotros dejamos de perseverar o perdemos de tiempo de perseverar en las cosas de Dios por ocuparnos con tanta tenacidad de las cosas de hoy, de las cosas que nos ocupan, y nos olvidamos que el Señor dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, todas esas cosas que hoy nos preocupan, todas esas cosas que hoy llenan nuestro tiempo, van a ser añadidas. Así que no cometamos el error de hacer un culto de la añadidura, a las cosas que van a ser añadidas, porque el culto es para el Señor. Nuestra vocación va para el Señor, nuestra perseverancia en el Señor. A veces nos volvemos re perseverantes en las añadiduras, en lo que Dios va a añadir. Insistimos, estamos ocupados en la añadidura. Y nuestro corazón se va detrás de esas cosas en lugar de ir detrás del Creador, del Señor, que es el que lo merece y el que está esperando toda gloria y toda honra de sus hijos hacia Él. Así que tengamos cuidado, no perdamos nuestra visión de lo que verdaderamente es importante en nuestras vidas, aunque pasen un montón de cosas que ocupen nuestro tiempo de hoy, nuestra preocupación del mañana, pero es mucho más importante estar perseverando en lo que corresponde a nuestro Dios. ¿Sí? Después, y Esaú, como era el favorito de su padre, pensó que el amor de Isaac lo salvaría de cualquier mala decisión que él tomara. Él estaba convencido. No tan solo que era primogénito, sino que su papá lo amaba, lo prefería con respecto a su hijo. Con respecto a su hermano Jacob. Él estaba convencido, habrá dicho, no importa, yo hago cualquiera. Total, si hoy no le llevo el guiso como él me pidió, porque papá le había pedido que le lleve un guiso rojo, que ya estaba preparado. Y Jacob, con artimañas, le robó ese guiso. ¿Sí? Y Esaú había dicho, total, mi papá me ama, yo soy el preferido de mi papá. Soy el primogénito, ahora le voy y le digo, papá, hace otra bendición para mí, ya está, voy a tener. Y sin embargo, por más que había un amor increíble de Isaac para con Esaú, no pudo hacer nada. Porque ya había pasado el tiempo de bendición. Y eso nos lleva a pensar, ¿no?, que cómo tenemos que estar ocupados en nuestra eternidad. ¿Sí? Porque a veces pensamos que como Dios es bueno, podemos hacer cualquier cosa, total, Dios es bueno y no pasa nada, pero llega un tiempo que va a ser un tiempo de juicio cuando el Señor venga por segunda vez. Así que tenemos que estar ocupados, mis hermanos, perseverando en lo que es de Dios, el que nos hace bien, en lo que nos fortalece, el que nos anima, el que hace que la provisión divina abunde. ¿Sí? Entonces debemos perseverar en nuestro Señor y no equivocarnos en darle el lugar más importante a lo de hoy. Y a veces venimos tan ocupados con lo que nos pasa, tan ocupados con los problemas que hay, y nos enroscamos en las conversaciones de la gente, con el gobierno, con esto, con la vacuna, y nos pareciera que nos olvidamos que tenemos un Dios que es todopoderoso. Un Dios que está por sobre todas las cosas, un Dios que está por encima de todos nuestros problemas, porque es mucho más grande, porque necesita que nosotros perseveremos en Él, que confiemos en Él, que sepamos que Él está dispuesto, pero que ahora es tiempo de buscarlo. Ahora es tiempo de ser hijos responsables, hijos que busquen y agradar al Padre, ¿sí? Y lo quinto es que esa visión limitada de Esaú lo hizo casarse con una hitita, una elección que entristeció a sus padres. Cuando uno está dándole lugar a otras cosas que más que a
a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, cometemos errores, cometemos muchos errores. Y el Señor es bueno, nos perdona, pero se entristece. Y cuando tomamos errores, malas decisiones, eso vamos a encontrar en Génesis 32, y él le decía casarse con una mujer que no correspondía, con una mujer que el Señor les había dicho que no tenían que casarse con mujeres extranjeras. En ese entonces, mil veces les expliqué por qué, ¿no? No es que Dios era malo y no quería los extranjeros, no, porque sabía de la debilidad de sus hijos, que si iban con mujeres extranjeras, iban a traerse con ella todos los dioses, porque todos los otros pueblos eran paganos, tienen muchos dioses. Y el Señor sabía que cuando mis hijos son débiles, son flacos en ese tema, y seguro van a ser macanas. Por seguir a su esposa, van a tener todos los dioses y me van a ser infieles, y van a seguir también otros dioses, y van a estar confundidos. Y él cometió también ese error. ¿Por qué? Porque le faltó visión, le faltó percepción de la realidad, que es lo que el Señor esta noche nos pide, que realmente podamos discernir la realidad, entender la verdad, como dijo Jesucristo, para que esa verdad nos haga libres, que no seamos engañados, que no seamos nosotros derribados a través de mentiras, a través de cosas que nos quieren hacer creer en este tiempo que, como decía el domingo, es muy violento para el Hijo de Dios, es muy violento para el que quiere hacer las cosas bien, porque parece que un montón de cosas no tienen explicación, que la gente, que haya tanta maldad, que haya tanta tiniebla en medio de la humanidad, y muchos quieren culpar al Señor de esto, ¿no? Pero el Señor nos guarda, el Señor nos guarda y tiene planes para que podamos nosotros transitar en esta vida apoyados en Él, porque Él sabía que éramos débiles, Él sabe que somos débiles, y sin embargo no nos abandona. El Señor Jesús dijo, están en este mundo, pero no son de este mundo. Juan 17. No te pido que los saques, te pido que los guardes, te dice el Padre. Así que tranquilo, mi hermano, el Señor te va a guardar. No importa cuán difícil parezca este siglo, no importa cuán difícil parezca esta sociedad, cuán ingrata, cuán tenebrosa, el Señor está con vos. Y el Señor Jesús le pidió al Señor, a nuestro Padre, que nos cuidara. Así que en medio de esto que está pasando, en medio de tantas dificultades que se levantan por causa del odio, por causa de la maldad, no tengas miedo porque el Señor está con vos. Personalmente el Señor Jesús le pidió por vos, para que te cuide. Así que está tranquilo. Y lo otro que quería decir, que justamente veníamos hablando, ¿no? Que esa falta de visión que tuvo Esaú no le permitió advertir el engaño que estaba armando Jacob en su alrededor. Él confió en un hombre, aunque sea su hermano, y así le fue. Así que tenemos que nosotros orar para que el Señor nos dé, es una de las cualidades que tenemos que tener como hijos de Dios, visión. Visión para interpretar, para percibir la realidad, para que no nos dejemos llevar por los cuentos, para que no nos dejemos llevar por lo que pareciera que fuera, porque nos dicen en los noticiosos, nos dicen en los diarios, nos dicen en internet, lo escuchamos en la panadería, en la verdulería, esto no da más, esto. El Señor tiene planes para sus hijos. Y yo prefiero creerle a Dios. ¿Sí, mi hermano? Josué le decía al pueblo, si bien les parece servir a otros dioses, sírvanlo. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Ese que hace, esa es nuestra decisión. No importa lo que digan, no importa lo que digan por allí, porque el Señor tiene otra palabra clara, que está lejos de todo esto que nos quieren mentir y decir. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios no estamos perdidos, porque estamos en las manos de Él. Somos sus hijos, somos su pueblo. Y toda provisión necesaria va a llegar si podemos confiar, si permanecemos en Él, si nosotros permanecemos en Él, si no nos dejamos engañar, y no dejarnos engañar significa tener una visión, poder percibir la realidad, digo una y mil veces. Y la realidad es que Cristo resucitó, que Dios nos ama, que tiene un plan para nuestras vidas y que Jesucristo para prepararnos un lugar a cada uno de nosotros para que estemos con Él para siempre. Esa es la realidad, mi hermano. Y todas las otras cosas que pudieran suceder no tienen nada de importancia si la comparamos con el plan de Dios. Así que no seamos engañados. Y no prestemos tanta atención a lo que pasa hoy, sino que fijémonos también en la eternidad. Y primeramente en la eternidad, primeramente en los planes de Dios. Que los planes de hoy, que de las situaciones de hoy, no nos confundan con el plan eterno.
Y esto no significa que vas a tener que vivir sufriendo por ningún, al contrario, cuando más estemos perseverando en lo de Dios, más cosas el Señor añade en nuestras vidas. ¿Sí? Más cosas añade en nuestras vidas, y Él prometió que iba a darnos mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Así que, mi querido hermano, conviene confiar en el Señor, conviene creerle a Él. Cuando te encuentres con un montón de noticias nefastas, yo que tengo un montón de años ya, ¿no? Iba a decir pocos. No, un montón de años, toda mi vida viví escuchando noticias nefastas. El mundo se termina mañana, esto no va para más, van a poner tantas noticias nefastas. Y yo digo, yo prefiero creerle a Dios. Y esa va a ser mi visión, le voy a creer a Dios. No voy a perder mi perspectiva de la visión de Dios, porque si no, caemos engañados y perdemos nuestra bendición como le pasó a Esaú. Pero para que se queden tranquilos, que el Señor no es rencoroso. Y para terminar, si leemos en Génesis 32 y 23, nos habla todo ese capítulo, ¿no? De que después Esaú se encontró con su hermano. Y Jacob tenía un miedo, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer para que su hermano no lo mate, porque se armó una bronca, ¿vale? Imagínate. ¿Sí? Por eso decía al principio que después de Esaú, de ese conflicto, nació el pueblo de On, un pueblo adversario, el pueblo de Dios, y que cuántos dolores de cabeza le trajo. Y Jacob tenía miedo de encontrarse con él y mandaba a su hijo decir, díganle que tengo un montón de animales para darle, para que me perdone. ¿Y saben qué? Esaú se acercó y lo perdonó. Lo perdonó, pudo tener una percepción de lo que Dios nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para hacer las cosas bien, nunca es tarde para volver a empezar en los brazos de Dios, porque Él es bueno. Y Esaú, después de todo este conflicto que Jacob tanto miedo tenía, perdonó a su hermano. ¿Sí? Y es una historia maravillosa, ¿no? Que después de tanto conflicto, cuando Esaú puede entender y tener visión con respecto a Dios, todas las cosas cambiaron. Todas las cosas cambiaron. Ese gran problema que existía entre ellos pasó a ser nada cuando el Señor se manifestó. ¿Sí? En medio de todo esto sucede cuando Jacob pelea con el ángel del Señor. ¿Se acuerdan que por eso él después renegaba? En medio de toda esta historia, de todos esos acontecimientos. Así que, mi querido hermano, si hoy venimos un poco fallando, como fallan los motores cuando la nafta no corresponde, que podamos empezar a andarlo mejor cada día. Que empecemos a darle al Señor lo que Él está esperando, lo que Él necesita, pero entendiendo la realidad. Él no necesita nada para Él. Necesita que nosotros le demos de nosotros mismos para que Él nos pueda bendecir, para que Él pueda hacer en nuestras vidas lo que Él tiene preparado. Porque si nosotros no le damos de nuestro tiempo, no le damos de nuestras vidas, de nuestra consagración, Él no puede hacer nada. Necesita, eso es lo único que necesita Dios, que nosotros hagamos nuestras vidas, que le entreguemos plenamente nuestras vidas, que no haya nada escondido en nosotros para con Él, que le hablamos nuestra vida, que las puertas de nuestros corazones de par en par. ¿Sí? Que ya no sea un invitado, sino que sea el Señor verdaderamente. Así que, mi querido hermano, esta noche pensemos que el Señor nos dio una visión. Y esa visión significa que yo voy a poder interpretar la realidad. Voy a poder tener percepción de la realidad, de lo que verdaderamente está ocurriendo. Que no me voy a limitar a lo que la gente me dice, porque hay un campo espiritual que siempre hablamos nosotros como hijos de Dios, que es superior. Y si yo tan solo me miro en el campo humano y no miro lo espiritual, estoy equivocado, me estoy engañando. Porque el Señor es todopoderoso. Y no tan solo eso, sino que nos ama. Él tiene planes previstos para nuestras vidas desde la eternidad. Así que, mis queridos hermanos, adelante, confiar en el Señor, a perseverar en el Señor, no importa lo que tenga que enfrentar, a seguir perseverando, porque las bendiciones del Señor no se acaban nunca. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, oh Dios, y nos gozamos de saber, Señor, que tú eres nuestro Dios, de que podemos declarar, Señor, que somos tus hijos, Padre, que confiamos en ti, Señor, y que estamos en tus manos. Señor, gracias. Gracias por tantas bendiciones. Gracias, Padre, porque siempre traes algo refrescante a nuestras vidas, Señor. Y gracias, Padre, porque verdaderamente vamos a interpretar esta realidad, pero a través de ti. Gracias, Señor, y gracias porque
aunque pareciera que las tinieblas avanzan, Señor, tu luz resplandece y resplandece mucho más en medio de la tiniebla. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Quiero dejar en tus manos a cada uno de ellos, dejar su familia, Señor, sus trabajos, sus hogares, papá, en tus manos, para que tú seas el que bendiga, el que provea, Señor, porque tú eres nuestro Dios y lo has prometido. Gracias por este tiempo y gracias, amado Padre, de nuevo por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Dios te bendiga, hermanos.